El hierro chilló contra el hierro, y por un segundo que pareció eterno, el mundo se redujo a un ruido agudo que se clavó en los huesos. El tren dio un brinco, después otro, y todo se volvió movimiento caótico. Vagones que gemían, una bocina que se ahogaba, el polvo levantándose en nubes opacas que el sol del mediodía convirtió en humo dorado. Brandon García sintió las manos de su hijo mayor apretando la suya con fuerza. Adam tenía los ojos abiertos de par en par, sujetos a la figura de su padre, sin entender todavía la magnitud del temblor. Detrás, Emma se acurrucó al costado de su padre, pequeña y temblorosa, mientras el menor, Edward, gritaba soltando pequeñas palabras inconexas que se perdían en el ruido. «¡Bajen!», ordenó Brandon con voz que no admitía duda. «Agárrense al cinturón, bajen por el costado». La locomotora y los vagones a su alrededor eran como monstruos dormidos que de pronto habían despertado malheridos. Brandon, acostumbrado a resolver problemas que no admitían vacilación, una cerca rota, una mula herida, una tormenta adelantada, actuó sin pensarlo. No estaba solo en su decisión. Otros pasajeros, con la ropa cubierta de polvo, corrían entre el relente de chispas y madera astillada. Pero fue una mano pequeña la que dirigió a Brandon hacia donde la vida necesitaba una elección. Bajo un asiento torcido, entre piezas de mochila y una caja de frutas aplastadas, algo se movió. Al principio fue un susurro, luego un aliento que competía con el silbido del viento. Brandon se arrodilló en la arena caliente, apartó escombros sin prisa, como quien desarma una trampa antigua, hasta que vio primero una mano pálida, luego el rostro de una mujer que respiraba con dificultad, con mechones de cabello enmarañados pegados a la frente, cubiertos de polvo fino como talco. «Señor, ayúdeme», murmuró ella con una voz que parecía arrancada a medias. No puedo sentir las piernas». No había documentos visibles, solo un pañuelo enroscado alrededor del cuello y un olor tenue a perfume que se mezclaba con la tierra. Brandon miró a sus hijos, vio en Adam una curiosidad que tenía algo de miedo, en Emma una mezcla de compasión infantil y timidez, y en Edward el puro reflejo de la necesidad de nutrir. No podía dejar a una persona morir ahí, en ese lugar donde el metal había decidido romper el silencio. La sacaron del vagón con cuidado. Ella apretó la mandíbula, los ojos cerrados con fuerza, pero cuando alguien la cubrió con una manta, sus dedos encontraron la mano de Brandon y se aferraron. Fue un gesto insignificante que esa tarde inclinó la balanza del destino. La caravana improvisada hacia el rancho García fue lenta. El caballo de Brandon, viejo y firme, avanzó por la polvareda dejando huellas que parecían mapas de una vida que no siempre fue fácil. La mujer, envuelta en mantas, vomitó 3 veces y luego se durmió, su respiración ya no tan irregular. Brandon miró a su alrededor. El desierto se prolongaba hasta un horizonte sin límites, y en el aire flotaba un silencio que la catástrofe no había logrado enterrar del todo. Guadalupe los esperaba en el porche cuando llegaron. La tía, con manos curtidas por años de trabajo, dejó lo que tenía entre manos para recibir a la extraña. Su rostro era un mapa de paciencia. No fue sorprendido ver a Brandon regresar así, con polvo en la ropa y una mujer envuelta en mantas, porque para ella la casa era siempre un refugio para quienes lo necesitaban. Le bastó una mirada para entender lo que había ocurrido, y, sin demasiadas preguntas, tomó el mando. Agua tibia, compresas limpias, una cama preparada en la habitación de invitados. Brandon observó cada movimiento de Guadalupe como quien mira a una capitana que no necesita órdenes. La mujer despertó al anochecer. La luz del rancho, filtrada por la cortina, dibujaba franjas en el suelo de madera. Sus ojos, largos, de un color que hacía pensar en miel oscura, recorrieron la habitación desorientados. Brandon, sentado junto a la cama, encontró en su mirada un agradecimiento que no dijo en voz alta, pero que era más elocuente que cualquier palabra. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. Ella demoró un instante y pronunció un nombre que parecía inventado para ese momento, simple y humilde: Emily. No ofreció apellido. Lo que podía haber sido puro formalismo se convirtió en un pacto silencioso.
Ella no tenía papeles. Sus pertenencias habían quedado enredadas entre los escombros del tren, y la noche en el rancho prometía más preguntas que respuestas. Todos aceptaron, sin prisa, una casa llena de niños y la tía que no preguntaba demasiado. Los días que siguieron fueron de una cotidianidad que curaba a golpes de rutina. La casa del rancho funcionaba como un reloj. Los lunes para las compras, las tardes para las reparaciones, las noches para contar historias bajo el porche. Emily aprendió a amasar tortillas con manos torpes que, en un par de jornadas, ganaron callos suaves de harina. Guadalupe le enseñó la receta de la masa, le corrigió la forma de apretar la masa y, sin querer, le regaló algo que nadie le había dado en años: pertinencia. Adam fue el primer lazo que se tejió entre la joven y la familia. El niño tenía una seriedad que a veces la sorprendía. Con sus 8 años, se tomaba las cosas como si la vida fuera una suma de responsabilidades. Le mostró a Emily cómo ajustar las riendas de un caballo, cómo mirar al horizonte para medir el tiempo. Emma, callada y observadora, construía pequeñas escenas a su lado en silencio. Colocaba flores silvestres en un frasco y las llevaba a la cocina para sentir el perfume mezclado con el humo del fogón. Edward, el más chico, le enseñó a Emily la libertad de reír sin filtro. Sus carcajadas eran explosiones pequeñas que abandonaban la timidez. Brandon los miraba desde la cocina, de vez en cuando sin poder ocultar la sorpresa. Había pasado años resguardando el rancho como un animal que defiende su guarida, sin permitir que nadie lo viera flaquear. La llegada de Emily fue un pequeño temblor en la estructura de su tranquilidad. Una mujer que no pedía, que ofrecía ayuda en las faenas, que se ponía a barrer las cuadras sin pedir nada a cambio. A veces la sorprendía hablando con los niños con una paciencia que parecía eterna, otras reparando una silla con una destreza que insinuaba que en su pasado hubo manos acostumbradas a hacer cosas útiles. Con el tiempo, el silencio entre Brandon y Emily se llenó de gestos. Él le arreglaba el herraje del chisme en la yunta. Ella le devolvía el gesto con una tortilla caliente puesta en su mano como si aquello fuera un sacramento. Caminaban por el potrero y a veces se sorprendían en conversaciones donde, sin nombrarlo, hablaban de pérdidas. Brandon le contaba, a bote pronto, de su ex, una mujer que se había ido y no volvió, del abandono que lo dejó con 3 hijos que eran su único patrimonio. Emily escuchaba con atención, y cuando le respondió, sus palabras estaban teñidas por el peso de secretos que no revelaba. Historias a medias sobre una familia que, según insinuaba, había aprendido a usar el apellido como armadura y arma a la vez. La noche tendía a extenderse sobre el rancho como una manta tibia. En una de esas tardes largas, mientras el sol moría lentamente en tonos de oro viejo, Brandon se sentó junto al pozo y encontró a Emily de pie, con una mirada perdida en la distancia como si buscaba algo que no podía nombrar. Ella tenía la cara curtida por la brisa, su cabello recogido en una trenza dejaba ver la nuca, y al verla, algo dentro de Brandon se aflojaba. No era solo atracción, era la curiosidad de entender cómo alguien que había llegado envuelta en polvo podía empezar a cambiar la arquitectura de una casa que llevaba años de paredes firmes. Hubo pequeños incidentes que empezaron a enmarcar el contorno de lo que podía ser un problema. Un viajante que pasó por el pueblo lanzó, casi de casualidad, una pregunta sobre una pasajera desaparecida en el accidente, un chisme que se coló en el mostrador de la cantina como una brisa que anuncia lluvia. Brandon, al principio, dejó pasar la conversación. ¿Qué importaba? Emily estaba bajo su techo y parecía necesitar protección más que exposición. Pero el rumor empezó a tomar cuerpo en bocas ajenas. Una mujer sin documentos, un viaje sin compañía, un apellido que no aparecía en ninguna lista. Emily, por su parte, vivió con una culpa silenciosa, no por lo del accidente, no se sentía responsable de aquello, sino por la sensación de estar viviendo una mentira tenue. No dijo su nombre completo, no explicó por qué viajaba sola, ni de qué huía exactamente. Cada vez que los niños preguntaban por su pasado, ella respondía con historias que cambiaban el país por paisajes vagos, evitando así mostrar un mapa que pudiera llevar a su puerta. Había, en sus manos, el temblor de quien traslada una verdad peligrosa.
Había, en sus noches, el sueño intranquilo de quien sabe que un apellido puede abrir puertas y cerrar caminos. En una tarde de trabajo, en el corral, Emily ayudó a montar una cerca que llevaba semanas rota. Brandon observó cómo sus manos no titubeaban al clavar clavos, cómo su cuerpo se movía con la seguridad de quien ha hecho misa con el trabajo físico. Al terminar, se sentaron en el umbral de una puerta para beber agua. Brandon, sin alardes, dejó caer una pregunta sobre el asunto de los documentos, sobre lo que había oído en la cantina. «Dicen que alguien anda preguntando por una pasajera», murmuró, sin mirar de frente. «No sé si es verdad. En el pueblo todo se agranda». Emily se limpió la frente con el dorso de la mano y sonrió con tristeza. «El tren fue un lugar donde no llevo más que recuerdos rotos. No quiero que eso sea una carga para ustedes», dijo, y por primera vez hubo en su voz una sombra que no supo disimular. «Aquí no tienes por qué explicarlo todo», respondió Brandon. «Aquí se trabaja, se come y se duerme. Si alguien pregunta, decimos que viniste por el paisaje y te quedaste por la paz». Guadalupe observó la escena desde la cocina, con una olla que chisporroteaba a fuego lento. Tenía esa manera de mirar que lo ve todo y no lo cambia. Pero su silencio no era indiferencia, era prudencia. Ella conocía los rumores del mundo, las maquinaciones de los poderosos que no dudan en usar su nombre como espada. En su experiencia, los apellidos podían ser tanto protección como condena. Por eso, cuando Emily comenzó a integrarse en la rutina, Guadalupe se aseguró de que la joven supiera que la casa era un refugio, no una cárcel. Los días, con su ritmo, suavizaron tensiones. Hubo risas compartidas alrededor del fogón, lecciones de lectura improvisadas con los niños, noches de constelaciones donde Adam señalaba estrellas que parecían figuras antiguas. Emily aprendió a atar botas, a enjuagar sábanas con la misma dignidad con la que se lavan manos cansadas. Brandon, a su vez, aprendió a confiar poco a poco. Confiar en alguien es para él abrir una valla que había sido cerrada con cuidado durante años. Algo en el silencio de ella, en la manera de limpiar los platos sin reclamar y de mirar a sus hijos con ternura, lo fue convenciendo de que la presencia de Emily no traía maldad, sino una vacilante promesa de calma. Pero la calma, en los ranchos de estas latitudes, siempre es provisional. Un día, cuando la luz del mediodía pegaba fuerte y las sombras se acortaban como dedos de relojería, un hombre llegó al portón del rancho. No era un viajante cualquiera. Vestía botas lustrosas, chaqueta de cuero gastada pero cara. Un sombrero que lo protegía del sol le tapaba el rostro parcialmente. Iba acompañado de un par de tipos cuyo hablar y andar no eran de quienes pasaban por necesidad. La manera en que miraban el terreno y las cercas revelaba que pertenecían a un círculo donde la tierra se mide en títulos y promesas rotas. «Buscamos a una pasajera del tren», dijo el hombre desde la distancia, sin especificar si preguntaba por una mujer o por un documento. «Hemos recibido noticias de que alguien podría haberse quedado en esta zona». Brandon los reconoció sin necesidad de preguntar. Eran hombres acostumbrados a poner el peso de su voz donde el dinero lo exige. Hubo un momento de silencio electoral. Brandon se colocó delante de sus hijos con la postura de quien no teme, pero sí sabe que está en su territorio. Guadalupe caminó hacia el portón con la serenidad de quien no se asusta por pasos fuertes. Emily, que estaba en la cocina recogiendo unas cosas, sintió la sangre helarse por dentro como si algo viejo y peligroso hubiera tocado su nombre sin pronunciarlo. «Aquí no tenemos nada que esconder», respondió Brandon con calma. «¿A quién buscan exactamente?» El hombre no sonrió. Sus ojos eran tajantes. «Una joven», contestó. «Pelibroja, viajaba sola. Si está por aquí, queremos saberlo». Las palabras flotaron con una precisión que no era casual. Al decir «queremos saberlo», llevó en la voz un mandato que no admita discusión. Brandon midió la reacción, pero no permitió que los niños vieran su inquietud. La tensión se instaló como una nota disonante en el aire. Esa noche, después de que los forasteros se hubieron marchado con sus caballos perezosamente balanceándose, Brandon se quedó junto a la fogata, mirando las brasas. Emily se sentó a su lado, con las piernas cruzadas y las manos rodeando una taza humeante. Había algo en ella que lo intranquilizaba, no solo la presencia de esos hombres, sino el misterio que parecía surgir de cualquier mención hacia el tren.
No tenías por qué decirnos si no quieres, pero también debes saber que si algo amenaza esta casa, lo afrontaremos. No me importa quién seas, aquí vales por las manos que pones en el trabajo y el amor que demuestras a estos niños. Ella inclinó la cabeza, con una sombra que parecía pesarle. No me fui de nada por gusto, susurró, y no vine buscando nada que pudiera dañarlos. Solo quería un lugar donde curarme. Brandon la miró, buscó en su rostro algo que justificara sus reservas, algo que pudiera poner en palabras el espectro de la amenaza. Pero Emily simplemente le ofreció una sonrisa, pequeña y quebrada, y se quedó en silencio. En la calma de la noche, el rancho alumbrado por estrellas, la promesa no era más que una posibilidad frágil. Sin embargo, algo en el modo en que los niños ahora la rodeaban, en la manera en que Guadalupe inclinaba la cabeza ante su presencia, hizo que Brandon sintió que aquella casa había ganado una figura que no podía ser descartada simplemente por el rumor. Si te gustan estos relatos del oeste, suscríbete y dime en los comentarios qué final prefieres, romance o justicia. Ahora, vuelve la mirada a la historia. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad apergaminada por la incertidumbre. Los extraños no volvieron de inmediato, pero el rumor crecía en el pueblo con la delicadeza de una maleza. Una mujer desaparecida, un tren descarrilado, un apellido que algunos murmuraban con cuidado en la cantina. Nadie en el rancho pronunció ese apellido, nadie debía, pero el significado se filtraba en pequeñas maniobras, miradas más largas en la plaza, preguntas indirectas a los arrieros, una sensación de que algo sucedía más allá de los límites de la tierra que Brandon cultivaba. Emily intentó, con la resignación de quien pisa terreno minado, mantener la vida en equilibrio. Ayudaba en las reparaciones de la cerca, cosía un botón con más habilidad de la que sus palabras sugerían y enseñaba a Edward a hacer nudos seguros en la soga. En la intimidad, cuando los niños dudaban en quedarse dormidos y les contaba historias reconstruidas con retazos de otros viajes, ella veía los rostros de Brandon y Guadalupe atentos y sentía una punzada de culpa que la hacía estirar la historia para ganar tiempo. Una mañana, mientras el sol pegaba con fuerza y los animales buscaban sombra, Adam se le acercó con la determinación de un pequeño juez. ¿De dónde vienes, Emily?, preguntó con la seriedad de quien cree que las palabras resuelven misterios. Ella contuvo un suspiro y, con la verdad transformada en relato, dijo: «De un lugar donde aprendí a arreglar las cosas. No es importante. Lo importante es que estoy aquí ahora». Adam la miró con esos ojos que parecen descargar una sentencia muda y finalmente aceptó la respuesta. Había en él un sentido de justicia que no exigía un nombre completo para declarar a alguien digno. Era, quizás, el primer perdón que surgía sin reservas. Pero la sombra del rumor era persistente. Una tarde, cuando Brandon salió al pueblo para aprovisionarse, dejó a Emily con la instrucción de que si alguien preguntaba por una pasajera, simplemente dijera que Emily era una amiga de la casa. Le costó pronunciar esa palabra, amiga, como si al hacerlo cerrara un círculo que podría abrir heridas. Aún así, confió. En el camino de regreso, Brandon vio en la plaza dos figuras que no le eran desconocidas, hombres con la dureza que dicta la ley de la tierra, que hablaban en voz baja y miraban al horizonte con una autoridad que anunciaba movimiento. Había algo en la manera en que se detenían ante un letrero que anunciaba propiedades en disputa que no lo dejó en paz. La idea de que la llegada de Emily pudiera tener conexiones más profundas con lo que aquellos hombres representaban se fue solidificando como una roca pequeña que con el tiempo podría convertirse en avalancha. Esa noche, el rancho sintió el primer frío verdadero de la estación. En la cocina, Guadalupe estaba ocupada con un guiso que olía a chiles y caldo concentrado. Emily ensayaba una canción que había aprendido de niña, una melodía que parecía curar la casa con su repetición. En el silencio posterior a la cena, cuando los niños ya dormían y las sombras se estiraban largas, alguien tocó la puerta con paso medido. Brandon abrió y encontró, a la luz tenue del portal, a uno de los hombres que había visto en la plaza. A su lado, con la rigidez de quien cumple órdenes, había un joven que portaba un documento enrollado. Sus botas estaban cubiertas de polvo, y sus ojos, al cruzarse con los de Brandon, no expresaron amabilidad. «Buenas noches», dijo el hombre con voz cortante. «Buscamos a una mujer que viajaba en el tren que descarriló. Nos dijeron que podría haber quedado por estos pagos».
Brandon atendió la formalidad sin admitir la intimidación. Había una línea que no estaba dispuesto a dejar que pasaran. Sin embargo, había algo en la manera de hablar de aquellos hombres que no parecía mera curiosidad. Llevaba en la espalda el peso de una orden no escrita. «No tengo por qué dar información acerca de quienes se quedan en mi casa», respondió Brandon. «Si tienen motivos legales, pueden mostrarlos». El hombre sacó el rollo de papel sin prisa. Era, en efecto, un aviso de búsqueda mezclado con instrucciones, una orden para localizar a una mujer cuya presencia debía ser notificada. No decía el apellido, pero el nombre que allí figuraba, acompañado de una descripción, hizo que la sangre de Brandon se helara por un instante. No fue por ser un nombre en sí, sino por la certeza de que lo que él protegía podría estar intrínsecamente ligado a algo más grande que un simple accidente. Dentro de la casa, Emily sostenía la taza de su taza de té sin ver. Su respiración se había hecho mínima. Guadalupe, con esa habilidad que tienen las mujeres que han enfrentado muchas tormentas, cerró la puerta tras el interpelante y se aseguró de que nadie entrara sin una razón de peso. El hombre se marchó finalmente, sin alzar la voz, dejando el documento enrollado sobre la mesa como quien deja una sombra. Brandon lo tomó, lo desenrolló y en el borde encontró indicios que lo hicieron fruncir el ceño. Infecciones de deuda, embargos que dejaban huellas en mapas, nombres de abogados que olían a avaricia. No era una simple búsqueda por curiosidad, era una búsqueda con intención de control. Lo que él había concebido como una salvación, rescatar a una mujer del polvo, de pronto había empezado a dibujar una línea en el mapa que podía llevar a ambos lados a la confrontación. Al amanecer, Brandon encontró a Emily en el corral, junto a uno de los viejos caballos, con las manos que le daban calma. Ella lo miró sin sorpresa cuando él se acercó. «Te prometo que si algo viene contra esta casa, no lo permitiremos», dijo Brandon, esta vez sin solemnidad innecesaria. «Pero necesito que confíes. No tienes que decirlo todo, solo lo necesario». Ella soltó una risita contenida, amarga y sincera. «¿Cuánto es lo necesario para confiar, Brandon?», preguntó, y la pregunta flotó en el aire como una amenaza y una confesión. No tuvo respuesta inmediata. La pregunta dejó en evidencia lo mismo que los documentos sobre la mesa, una historia incompleta que, sin querer, había puesto en riesgo un hogar que se había construido con manos sencillas. Emily bajó la mirada, apretó el cuello de la ropa con dedos finos, y por un instante, Brandon notó la línea de tensión que se marcaba debajo de su piel. No era indiferencia lo que ella ocultaba, era algo más pesado, la posibilidad de que su apellido, aún no pronunciado en voz alta en ese rancho, fuera un nombre que traería consigo un peso de poder capaz de derrumbar lo que él había tardado años en levantar. La mañana se desplegó con su trabajo, las tareas del rancho reclamando la atención de todos, pero en la superficie de esa rutina, debajo del olor a heno y del súbito canto de los pájaros, algo se movía con paso seguro, una pieza de un tablero que empezaba a encarar el resto. Los hombres del pueblo, los que tenían dinero e influencia, eran lentos como la lluvia, pero constantes. Las palabras, una vez plantadas, empezaron a germinar en la imaginación colectiva. ¿Y si esa mujer fuera del linaje de alguien con poder? ¿Y si el apellido escondido tras su silencio fuera la llave para quitar la tierra a los García? Esa tarde, cuando el sol comenzó a perder altura y el viento alzó el polvo como un humo, Adam encontró a Emily en el granero, peinando la cuerda con paciencia. Se acercó con una pregunta que demostraba más inocencia que malicia. «¿Vas a quedarte aquí mucho tiempo?», inquirió. Emily lo miró con suavidad y por un instante no pudo más que rendirse a la ternura del pequeño. «Creo que sí», respondió, «pero hay cosas que deben arreglarse antes». Adam la abrazó sin más explicaciones necesarias. En la casa, Guadalupe preparaba la cena y miraba de reojo la ventana del granero, como si supiera que el contexto en que se encontraba aquella joven podía cambiar de un momento a otro. Brandon, al entrar, limpió sus manos en el delantal y se acercó a la mesa. Había en su rostro una decisión contenida, proteger, claro, pero también entender hasta dónde debía llegar su confianza. La noche cayó con un rumor en la lejanía, y con él, el conocimiento de que la calma era una tregua, no una garantía. Desde el pórtico del rancho, Brandon vio, al final del camino, huellas de caballos que no correspondían a los de siempre. El polvillo se levantaba aún caliente, como si algo hubiese pasado no muy lejos. En el interior de su pecho, una palabra se formó sin pedir permiso: vigilancia.
La historia hasta aquel momento había trazado sus líneas principales: un rescate que parecía fortuito, un hogar que ofrecía asilo, la reconstrucción de la confianza con manos trabajadas. Pero la sombra que venía de fuera, la de hombres con documentos y la de un rumor que se regaba como agua en grietas secas, comenzó a apresurar el latido de las cosas. Brandon supo que lo que había empezado como un acto humano, simple y necesario, podía convertirse en un conflicto donde la hambre, la codicia y la historia familiar se entrelazaban en un nudo difícil de deshacer. A la distancia, el brillo metálico de herraduras se perdió en la oscuridad, y con él una sensación que no admitía más que cautela. La noche se cerró y dentro del rancho alguien alcanzó a apagar la luz por instinto, como si con ello se pudiera postergar lo inevitable. Emily cerró las persianas con manos que no dejaron de temblar del todo. Brandon, en su habitación, repasó mentalmente los sucesos como uno que arma una estrategia: la protección de su casa, la seguridad de sus hijos y la confianza que, poco a poco, debía ganarse en ese nuevo actor que había llegado cubierto de tierra y silencio. La cercanía de la amenaza, por primera vez, se sentía palpable, como el humo que anuncia la tormenta. La noche se llevó consigo cualquier resto de compostura que la casa hubiera tenido: ventanas cerradas, cortinas pegadas a la madera. El silencio olía a tierra mojada y a pólvora anticipada. Brandon pasó la madrugada en vela, repasando nombres y fechas como quien arma un cerco alrededor de lo que más teme perder. Cuando por fin el cielo empezó a desvanecerse hacia un gris frío, bajó al patio y encontró a Guadalupe ya despierta, inclinada sobre la leña, como si llevara encendida una vela interior que nunca se apaga. «Vinieron», dijo ella sin levantar la vista, «pero no son los únicos que vendrán. Cuando el viento trae rumores, el mundo responde con botas». Brandon miró al este, donde el rosiclar del amanecer no lograba calentar la sensación que le había instalado un peso en el pecho. Hubo un instante en que pensó quedarse, pero la necesidad de ver con sus propios ojos, de comprobar si el rumor era cierto o se trataba de chismes que muerden sin matar, lo llevó al pueblo. Dejó instrucciones: si venían hombres, que no abrieran la verja a nadie sin su permiso, que mantuvieran a los niños dentro, que, ante todo, respondieran con calma. Emily lo miró cuando se ató las botas, con los ojos grandes como si leía en su rostro algo definitivo. «Regreso antes del anochecer», prometió, aunque en la garganta le sonó a un pacto frágil. El camino al pueblo le pareció más largo que de costumbre. Quizá porque en la lejanía, además del polvo, se sentía la respiración de otras vidas que colisionaban con la suya. Al llegar, la plaza estaba más animada de lo normal. Gente que venía de ranchos cercanos, hombres a caballo que discutían bajo la sombra de la iglesia, las voces mezcladas con el tintinear de una campana que aún no sabía por qué se había llamado al pueblo esa mañana. En el centro, alguien había clavado en el tablón de anuncios una hoja de papel, letras impresas de mala calidad, una foto recortada pegada con cera. Un aviso: se busca Emily Moore. Contactar a la oficina de Charles Moore. Brandon no supo primero qué le dolía más: la sorpresa de ver el nombre completo impreso en tinta o la imagen pegada que la mostraba en una fotografía pequeña, el cabello más arreglado, la postura que en la foto no revelaba la dureza del tren. La placa parecía más un jeroglífico que una nota. Al leer Moore, la sangre le fue fría hasta la punta de los dedos. La palabra explotó en su mente con la brutalidad de un disparo en la quietud. Durante unos segundos quedó helado, como si alguien hubiera abierto la puerta del invierno dentro de su cuerpo. Las conversaciones alrededor siguieron sin detenerse. El rumor era un fuego que ahora tenía nombre propio. La hija del magnate Moore, la que huyó del rancho grande, dicen que es la misma. Un capataz que ya conocía la risa fácil y la mirada dura de los hombres de poder, la señaló con desdén desde la puerta del salón. «Esa es», dijo sin levantar mucho la voz, y la palabra rebotó en el aire. Brandon sintió que las piernas le fallaban. Alguien debía sostenerse para no caer. No buscó respuesta en la plaza.
Compró lo que había ido a comprar con manos que le temblaban por fuera y sin demora regresó al rancho. En el trayecto, el paisaje parecía haber perdido sus colores. Los ocres eran más grises, el pasto menos vivo. La noticia se le pegó al cuerpo como una sombra que no se podía sacudir. Cuando entró por el portal, encontró a Guadalupe removiendo la olla con una parsimonia que escondía un nervio. Los niños estaban en el patio, ajenos. Adam trepaba un tronco, Emma colocaba flores en un tarro y Edward correteaba tras una gallina. Emily estaba dentro, recogiendo la mesa como si nada hubiera cambiado. Brandon la observó desde la puerta, el corazón golpeándole la caja torácica. ¿Te pasa algo?, preguntó ella, con la voz de quien trata de alargar un hilo que no quiere romper. Brandon no pudo sostener la mirada. El papel con el nombre le ardía aún en la memoria. «¿Es cierto?», dijo, y la pregunta fue breve, trémula, una piedra lanzada al lago. Emily se quedó inmóvil, luego dejó el trapo en la mesa y respiró hondo. Sus manos, siempre tan firmes para las tareas, se vieron por un instante pequeñas y vacilantes. «Mi familia», empezó, y la frase titubeó. «Mi padre se llama Charles Moore». La pronunciación del apellido fue como una ráfaga de viento helado que niveló el rancho. Brandon la miró con los ojos abiertos. Esa incredulidad que no alcanzaba a llenarlo por dentro. No era solamente la revelación, era todo lo que el nombre implicaba en ese mapa de poder regional. Sus pensamientos saltaron a embargos, a títulos de tierra, a acuerdos de mesa cerrada. La idea de que una hija de Charles Moore estuviera sentada a su mesa, sirviendo tortillas a sus hijos, explotó en su pecho con el estruendo de algo traicionado. «¿Por qué no lo dijiste?». La voz de Brandon se quedó coja de tanto contener emoción. No era solo enfado, era miedo transformado en reproche. «¿Por qué nos ocultaste quién eras?». Ella lo miró con una serenidad que dolió más que un grito. «Porque vine a cambiar la historia», contestó con voz baja. «No vine para que mi apellido obligara a nadie. Vine para curarme, y creí que aquí podría hacerlo sin lastimarles». La explicación flotó entre ellos, frágil y cierta. Brandon, sin embargo, no consiguió disolver la mezcla de traición y terror que le recorría las venas. «Hay sombras que no se esconden», dijo, «y cuando tu nombre cae en boca de quienes manejan la tierra, como quien cuenta monedas, vienen buscando más que respuestas, vienen a tomar lo que creen que les pertenece». Guadalupe intervino con la voz templada que usaba para apaciguar animales asustados. «No la juzgues por un apellido», dijo, mirando a Brandon con la gravedad de quien sabe que las humanas decisiones cargan consecuencias. «Quizá ella vino aquí con buenas intenciones. Debemos preguntarnos primero qué es lo que queremos proteger». Pero la palabra proteger esa mañana tenía fronteras distintas para cada uno. Para Brandon, proteger significaba levantar las defensas y alejar la amenaza. Para Emily, significaba asumir la responsabilidad por lo que su apellido podría traer. Las miradas se cruzaron con fuerza. En los ojos de Brandon había cansancio, en los de Emily una determinación que empezaba a endurecerse con el filo del sacrificio. No hubo un diálogo largo después de eso. La decisión de Brandon, impulsiva y dolorosa, vino envuelta en silencio. Reunió a los 3 niños y, con una voz que intentaba no quebrarse, les explicó que irían a quedarse unos días con una pariente lejana en un pueblo vecino. No entró en detalles, no fue necesario. Los niños aceptaron con la simpleza de quien confía en su padre. Emily suplicó, susurró promesas. Brandon, incapaz de separar el amor incipiente de la protección absoluta, tomó su decisión, pedirle que se fuera. No le dijo vete, dijo que aquello era lo mejor para los niños, pero en su tono había una puerta que se cerraba. Ella empaquetó lo justo, un suéter, el pañuelo que siempre llevaba en el cuello, algunas cosas que habían quedado en una alforja. Adam la abrazó, sin entender la complejidad, pero con la certeza de que algo se rompía. Emma lloró en silencio. Edward le dio la mano como entregando un tesoro. Guadalupe, sin decir mucho, puso sobre la mesa una bolsa con galletas y un pan. No hubo reproches explícitos. El rancho entero contuvo la respiración como esperando un trueno.
Emily salió al sendero con la tristeza en los pliegues de la ropa y la decisión en la mirada. No era la clase de mujer que huía por cobardía. Se fue porque así creyó protegerlos. Pero apenas hubo recorrido varios kilómetros, la soledad del camino bajo el sol le reveló una verdad que no le permitía más permanecer al margen. Había dejado algo inacabado. Regresar sería poner en riesgo su propia sangre, pero quedarse fuera significaba aceptar que su apellido iba a ser la palanca que destruiría una casa que le había dado amor. No podía permitirlo. Esa noche volvió al rancho, no para pedir permiso ni para suplicar, sino para advertir. Montó con la determinación de quien sabe que el tiempo se mide en segundos y que el honor a veces exige volver a la boca del peligro. Fue una cabalgata bajo cielos que no querían conciliar, estrellas en punta, viento que cortaba, el olor a tierra fresca que emanaba de los surcos. Las sombras hacían que todo pareciera más grande, más amenazante. A cada paso, la imagen de los niños la golpeaba más fuerte. Si su apellido iba a llamar hombres a la puerta del rancho, entonces esa noche no los dejaría entrar. Si su padre iba a ordenar que la tierra se retirara de sus manos, entonces ella pondría su cuerpo entre el poder y la casa. Al llegar, el rancho ya no dormía. Hombres con chaquetas oscuras y botas brillantes se alejaban en la distancia tras haber examinado la verja. No eran simples rondas, era un despliegue calculado. Unos cuantos hombres quedaban fuera esperando instrucción. Otros se acercaron al portón con la suficiencia de quien sabe quién ordena detrás. Brandon las vio llegar a lo lejos, y por un instante su rostro se le endureció con una mezcla de culpa y alivio. Allí estaba la mujer cuya presencia había provocado todo aquel caos, y ella no parecía atemorizada. «No entres», susurró Brandon sin cruzar la vereda, porque una parte de él estaba convencida de que si ella se enfrentaba sola, se perdería algo más que un pleito. Emily no retrocedió. Caminó con calma hasta la casa y en la puerta se paró frente a la figura de Brandon como si hubiera vuelto para cerrar una deuda. El capataz de Moore, un hombre de cicatriz fina que había estado en la penumbra desde el comienzo de la historia, avanzó con la carta en la mano. Una orden, una notificación de embargo, testimonio de presiones leguleyas que pretendían forzar la venta o al menos sembrar la duda en los vecinos. Las palabras en el papel tenían la frialdad de quien no mira a la gente a la cara cuando firma. Se ordena posesión temporal hasta que se determine la situación de la propiedad, leyó el nombre con voz neutra, como si pronunciar la sentencia fuera un acto administrativo, no un paso para romper vidas. La lectura fue una provocación. Los hombres que acompañaban al capataz miraban por encima de las cabezas evaluando posturas. Había tensión en el aire, pero también una mirada que se volvió hacia la casa, la de los niños, la de Guadalupe, la de los vecinos que ya se habían acercado discretos, curiosos, preocupados. Emily dio un paso adelante, enfrentando el papel con una calma que solo se consigue cuando el alma ya no teme a lo que tiene que perder. Si lo que buscan es que vendamos para evitar problemas, eso no va a pasar, dijo Brandon con voz firme. Esta casa es mi vida, y no la voy a hipotecar porque alguien decide que puede comprar lo que no le pertenece. El capataz sonrió con suficiencia, y su sonrisa era la de quien tiene al respaldo el compromiso del dinero. Pero antes de que la palabra pudiera convertirse en un cuchillo, Emily habló. No con súplicas, ni con el brillo del apellido, sino con una voz que llevaba detrás la memoria de una infancia y el juicio de alguien que conocía la trastienda del poder. Si creen que con documentos y hombres pueden derrumbar esta casa, están equivocados, dijo Emily. Mi padre puede provocar estragos, puede embargar tierras y cerrar credenciales, pero también sabe que ciertas cosas, cuando se manchan en público, no se limpian con una disculpa. La mención de su padre hizo que un murmullo recorriera a la concurrencia. Desde el fondo del camino apareció un carruaje, Charles Moore en persona, acompañado por una impronta de autoridad mechada con elegancia. No era un hombre de gestos vulgares, su porte hablaba de salas con alfombras gruesas y ventanas amplias, pero había en su cara la huella de quien había tenido que hacer elecciones.
Charles bajó del coche con paso medido. Sus ojos recorrieron el rancho con la frialdad horizontal de quien examina un proyecto que salió mal. Luego se fijó en Emily, y por un segundo su expresión se venció, no por sorpresa, sino por una mezcla de cínica reproche y un algo que podía asomar a la pena si se le prestaba atención. Brandon lo vio acercarse y sintió la arcada de la tensión. Ahí estaba el hombre que quizás sin mala intención absoluta había convertido un apellido en herramienta de imposición. «Emily», dijo Charles con voz baja, casi privada, como quien llama a alguien familiar en medio de una multitud. «No debías volver, esto podía haberse resuelto en casa». Ella le respondió con la simplicidad de quien ya decidió su camino. «No podía quedarme de brazos cruzados mientras mandabas hombres a asustarlos», contestó. «No vine a ser instrumento, vine a vivir». Hubo un intercambio de miradas entre padre e hija que tuvo la densidad de una conversación que no necesitaba palabras, reprimendas antiguas, decepciones, exigencias de lealtad. Charles dio un paso adelante y dirigió la palabra hacia Brandon con un tono que pretendía ser conciliador y a la vez dominante. «Brandon García», dijo, «me duele que su casa corra riesgos por una confusión. Puedo arreglar esto de fondo. Puedo ofrecer una compensación que evite malos tragos». La oferta de dinero, aunque envuelta en suavidad, olía a maniobra. Brandon la detectó de inmediato. Un intento de comprar la calma. Su respuesta fue sencilla. «No se trata de dinero», contestó. «No todo se resuelve con papeles. Si hay que marcharnos, no será por compra y venta, sino por decisión nuestra. Esta tierra tiene a la gente que la cuida». Charles frunció el ceño. No le gustaba que le respondieran con principios cuando él venía con contratos. Empezó a insinuar, con palabras medidas, que la permanencia de la familia García era peligrosa. Habló de futuros litigios, de la prudencia de aceptar una oferta que evitara pérdidas. La táctica era clara: desarmar la resistencia con promesas. Brandon, sin embargo, estaba tan anclado en la protección que su voz se volvió más áspera. «No toleraré amenazas ni órdenes de nadie que no tenga la justicia de su lado», dijo. «Si vienen con papeles, que los pongan en manos del alguacil, pero no entrarán aquí para intimidarnos». El capataz de Moore, viendo que la tensión crecía, inició un gesto. 2 hombres dieron un paso al frente, no tanto para pelear como para sellar la escena, la arrogancia del poder frente a la dignidad del trabajo. Fue entonces cuando Emily, dispuesta a desarmar la estrategia con la única arma de su verdad, dio un paso más y elevó la voz. No reveló secretos imposibles ni fórmulas legales. Habló de lo que sabía con la claridad de quien ha sido testigo desde dentro. «No vine a este rancho por cobardía», dijo. «Vine porque no quiero una vida de decisiones que rompan a la gente». Recuerdo reuniones donde se decidía cerrar a hombres, quitarles agua o forzar firmas. Vi cómo algunos se arrodillaban ante la promesa del dinero, y otros se marchaban porque no tenían alternativa. No vine a ser la herencia limpia de un apellido, vine a ser dueña de mis actos, y si para protegerlos tengo que decir lo que sé en una plaza pública, lo haré. El murmullo de la concurrencia creció. En la gente se movió algo parecido a la indignación y a la curiosidad. Escuchar a la hija del magnate decir lo que sabía era al mismo tiempo una promesa de escándalo y una tabla de salvación. Charles palideció apenas. La posibilidad de que su hija desenmascarara en público las prácticas privadas era un riesgo que pesaba más que cualquier escritura. No porque amara menos a su hombre, sino porque su reputación, esa que sostienen contratos y alianzas, podía quebrarse y tardaría en recomponerse. Hubo un silencio breve, tenso, que parecía sostener el destino de los presentes. Guadalupe no se contuvo. Se plantó frente a los vecinos y con una voz que marcaba la frontera entre lo doméstico y lo público, llamó a la solidaridad. «Esta casa alimenta a más de una familia», dijo. «Si permitimos que vengan a arrancar lo que con tanto trabajo se sembró, mañana será la casa de otro, y el hambre tocará a la puerta de más personas». ¿Qué reputación quieren salvar ustedes, señores? ¿La que se compra con papeles o la que se gana con manos que levantan?
La pregunta fue una flecha que hizo mella en quien no esperaba que la moral popular se oponga a su voluntad. Algunos hombres de Moore tragaron saliva. Sus aliados más cercanos miraron al magnate buscando una orden. Charles, por un instante, pareció fundirse entre papeles, entre su poder y lo que eso le costaba en términos humanos. Sus hombros se encogieron, no por debilidad absoluta, sino quizá por el peso de hacer frente a una hija que lo desafía públicamente. «Retiraremos a nuestros hombres», dijo finalmente Charles, no porque no pueda obligarles por la ley, sino porque la reputación también importa. El anuncio cayó con una mezcla de alivio y desconcierto. Algunos de los hombres de Moore se retiraron con fastidio, otros miraban a sus botas, evaluando la derrota menor. Nadie celebró. La victoria no era una fiesta, sino un borde que se había salvado. Brandon, aún con la tensión consolidada, dejó salir un suspiro que fue como la primera exhalación después de contener un pulmón entero. Charles se acercó a Emily con pasos más lentos, no del todo convencido, pero con la necesidad de recomponer la escena. «Podríamos hablar en privado», propuso en voz baja. «Hay formas de reparar sin convertir esto en espectáculo». Emily lo miró y por unos segundos ese diálogo reservado entre padre e hija tuvo la densidad de años de reproches. Sabía que aceptar su oferta implicaría renunciar a algo más que dinero, significaría reingresar en un mundo donde su apellido dictaba lealtades. Miró a Brandon, a los niños jugando tímidamente en el borde del corral, a Guadalupe firme como una roca, y decidió. Sus manos, que tantas tortillas habían hecho, se cerraron con decisión. «Mi lugar está con ellos», dijo, «no con la mesa de quienes juntan papeles para comprar la vida ajena». Charles asintió, la expresión de un hombre que comprende una derrota por razones que no ha querido considerar antes. No hubo estruendos, hubo un repliegue con la elegancia del que evita causar escándalo y al mismo tiempo procura no perder del todo su posición. Ordenó la retirada de sus hombres y antes de irse dirigió una mirada a Brandon que no era tanto un perdón como una concesión. «No esperaba que eligiera este camino», murmuró Charles, «pero lo respeto». En la calma posterior, cuando los rumores se dispersaron y el camino volvió a quedar solo, Brandon se acercó a Emily con pasos cautelosos. No sabía si hablar de perdón o de reproche. Sus emociones mezcladas formaban una masa difícil de nombrar. «Me dejaste sin remedio», dijo, y la frase tuvo más de confesión que de acusación. «Me hiciste creer que no había nada que temer, y el nombre nos trajo a la puerta a quien no es amigo». Emily lo miró, y por unos segundos ese diálogo reservado entre padre e hija tuvo la densidad de años de reproches. Sabía que aceptar su oferta implicaría renunciar a algo más que dinero, significaría reingresar en un mundo donde su apellido dictaba lealtades. Miró a Brandon, a los niños jugando tímidamente en el borde del corral, a Guadalupe firme como una roca, y decidió. Sus manos, que tantas tortillas habían hecho, se cerraron con decisión. «Mi lugar está con ellos», dijo, «no con la mesa de quienes juntan papeles para comprar la vida ajena». Charles asintió, la expresión de un hombre que comprende una derrota por razones que no ha querido considerar antes. No hubo estruendos, hubo un repliegue con la elegancia del que evita causar escándalo y al mismo tiempo procura no perder del todo su posición. Ordenó la retirada de sus hombres y antes de irse dirigió una mirada a Brandon que no era tanto un perdón como una concesión. «No esperaba que eligiera este camino», murmuró Charles, «pero lo respeto». En la calma posterior, cuando los rumores se dispersaron y el camino volvió a quedar solo, Brandon se acercó a Emily con pasos cautelosos. No sabía si hablar de perdón o de reproche. Sus emociones mezcladas formaban una masa difícil de nombrar. «Me dejaste sin remedio», dijo, y la frase tuvo más de confesión que de acusación. «Me hiciste creer que no había nada que temer, y el nombre nos trajo a la puerta a quien no es amigo». Emily lo miró sin pedir clemencia. Su decisión de volver y ponerse entre el poder y la casa había tenido un costo, su propia relación con Brandon. Pero estaba allí, y no iba a pedir disculpas por elegir la dignidad. «Sabía que esto sucedería», dijo, «y aún así preferí correr el riesgo. No puedo renunciar a ustedes por miedo al apellido. Si mi presencia traía la tormenta, mejor que la tormenta me encuentre a mí».
Fue un momento de fricción que tuvo la honestidad de lo que no se puede arreglar con palabras suaves. Brandon tomó unas manos ásperas por el trabajo y las llevó a las suyas. No dijo que perdonaba de inmediato. No era asunto de frases grandilocuentes. Miró a los niños, a Guadalupe, a la tierra que potenció la vida, y supo que la elección era más grande que él mismo. Valía la pena reconstruir, aunque el camino lleve cicatrices. Se acercó a Emily y con voz quebrada por el esfuerzo de componerse, murmuró: «Si te quedas, será con la verdad entre nosotros. No con títulos ni con secretos, con la verdad». Ella asintió. En el silencio que siguió, el rancho pareció volver a respirar. No porque todo estuviera resuelto, sino porque aquella noche se había elegido la familia en lugar del apellido. El gesto fue la primera piedra para la reparación. Pasaron semanas en las que la quietud fue un trabajo. Charles Moore no regresó con hombres, prefirió maniobrar en escritorios y despachos. El pueblo, por su parte, ofreció una especie de tregua. Hablar de lo ocurrido se fue convirtiendo en historia que algunos repetían en la cantina y otros omitían cuando pasaban por el rancho. Brandon y Emily trabajaron en la reconstrucción de la confianza gota a gota. Hablaron más de lo cotidiano, del aprendizaje con los niños, de las pequeñas rutinas que hacen hogar. Emily, por su parte, empezó a crear una vida que no dependía del dinero ni del apellido. Plantó un pequeño jardín junto a la cocina, enseñó a Adam a leer cartas de papel que llegaron esporádicamente y compartió con Guadalupe el arte de conservar el maíz. Hubo un momento en particular que selló la nueva normalidad. Una tarde de lluvia dispersa, cuando el cielo dejó caer una luz que parecía componerse a sí misma en tonalidades de esperanza. Brandon encontró a Emily en el corral, con las manos sucias de tierra, cuidando unas plantas que habían sobrevivido a una helada tardía. La vio con la sencillez que uno descubre cuando deja de buscar grandes gestos y se fija en las cosas pequeñas que sostienen una vida. «Nunca pensé que aceptarías quedarte», dijo ella sin alardis. «Nunca pensé que tu apellido me helaría la sangre hasta que lo leí en una tabla de pueblo», respondió él. «Pero tampoco pensé que alguien que vino sin nombre pudiera convertirse en quien sostuviera mi casa». Ella se acercó sin prisa y tomó la cara de Brandon entre sus manos. No hubo promesas grandiosas, solo un acuerdo tácito: construir día a día. Los meses rodaron con la certeza de que la vida rural no perdona la inconstancia. Llegaron lluvias que regaron el maíz y noches de risas alrededor del fogón. Guadalupe envejecía como los viejos muros que adquieren carácter. Los niños crecían con la firmeza de quien ha conocido la fragilidad de la esperanza y por eso la aprecia más. La presencia de Emily cambió la casa en detalles. Una jarra nueva en la mesa, una almohada bordada por ella, el sonido de una canción que Adam tarareaba. Todo eso terminó por anular poco a poco la memoria del juicio público. Hubo, sin embargo, una conversación que cerró lo que no podía cerrarse con la rutina. Una tarde, cuando el sol bajaba lento y los tonos dorados del rancho parecían una acuarela, Brandon se encontró con Emily junto al pozo. Hablaban de lo que pasó, sí, pero también de lo que vendría. Brandon, que había aprendido a poner el corazón en cuotas, sacó una caja pequeña que llevaba oculta desde hacía semanas. Dentro había un anillo sencillo, sin brillo ostentoso, con una piedra pequeña que recogía la luz de la tarde como si guardara un secreto. «He pensado mucho en nosotros», comenzó, «en cómo llegaste envuelta en polvo a esta casa, y en cómo este lugar terminó por no ser solo mi vida, sino lo que quiero compartir. Quiero que lo que venga lo compartamos juntos. ¿Te quedarías conmigo, en este lugar, como mi esposa?» No fue una pregunta con traje de cuento. Fue la suma de muchas decisiones que se habían tomado a lo largo de pequeñas batallas. Emily lo miró, y en sus ojos había la certeza de haber elegido una familia sobre un apellido. Tomó la caja con manos que ya no temblaban por el mismo motivo que antes. «Sí», respondió, «me quedo». La boda fue sencilla. La tía Guadalupe cosió un velo con retazos de tela que había guardado. Los niños corrieron entre las sillas y el sacerdote improvisado, un viejo amigo del pueblo, dijo unas palabras que olieron a memoria y futuro. Charles Moore no asistió. Envió una carta que, si bien tenía disculpas en parte, era más bien una aceptación velada de que la hija había decidido su propio camino.
No hubo grandes gestos de reconciliación pública, probablemente nunca los habría, pero había algo más valioso, la certidumbre de que Emily había escogido pertenecer a un lugar que la necesitaba. 6 meses después de aquello, la casa del rancho rebosaba de estabilizado afecto. El jardín de Emily prosperaba con flores y tomates. El huerto había doblado su cosecha. Adam había aprendido a escribir cartas y ahora leía en voz alta junto a la lumbre. Emma se había vuelto más habladora, confiaba en su risa como quien descubre que su voz tiene poder. Edward se acercaba a los animales sin miedo. Guadalupe, sentada en su mecedora, miraba la vida con la satisfacción de quien ha visto que la bondad a menudo gana. Una tarde de finales de estación, cuando la luz del ocaso pintaba de oro los alambres de la cerca, Brandon llevó a Emily al mismo pozo donde había empezado a decir aquello que sentía. No hubo testigos, estaban los dos y los sonidos del rancho que arropaban palabras que ya no tenían prisa. He visto a muchos pasar por este lugar, dijo Brandon. Algunos vienen con intenciones fuertes, otros solo con la necesidad, pero lo que hay aquí es real. Te elegí no por lo que tu apellido promete, sino por lo que haces cada día. Cuidar, quedarte cuando las cosas son duras, enfrentarlo todo por los otros. ¿Quieres seguir construyendo esto a mi lado? Emily lo miró y, sin dudar, le devolvió el gesto que había aceptado meses atrás. No solo la propuesta, sino la voluntad de compartir la vida en sus rutinas. Sí, repitió, aquí es mi lugar. La escena cerró con una imagen simple y potente. Los dos de pie, las manos enlazadas, el rancho como hogar que había sobrevivido a la tormenta por la mezcla de amor y dignidad que se dio entre sus paredes. La victoria no fue la retirada del poder ni la caída de un magnate. Fue la decisión de una mujer de elegir a la familia por encima de un apellido, y la decisión de un hombre de arriesgar su propia certeza por la confianza. Meses después, cuando alguien en el pueblo recordaba la historia, la contaba con voz que mezclaba asombro y ternura. La rescató de un accidente horrible, pero la verdad sobre quién era lo dejó helado. La frase se repetía en forma de resumen de una lección silenciosa. Los nombres importan, sí, pero el valor de lo humano pesa más. No fue la exposición del linaje lo que destruyó el peligro, sino la valentía de quien se plantó en medio de la fiera y se negó a retroceder. Aún así, cada vez que la palabra Moore cruzaba la entrada del rancho, era un recordatorio de que el mundo funciona con grados de poder y que la dignidad a veces exige aparecer en público. La elección de Emily selló un precedente. La verdad, dicha con la fuerza del testimonio, puede torcer la mano del poder sin necesidad de violencia. Al caer la tarde, el rancho se llenaba de ruidos de algo que ya no da miedo. Risas, pasos, el crujir de la madera y la música que Guadalupe tarareaba. La historia terminó, si se puede decir así, con un tipo de paz trabajado y ganado. Un equilibrio que no olvida la fragilidad, pero que se sostiene por la elección diaria de cuidarse mutuamente. Si esta historia te llegó al corazón, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué escena te conmovió más, el rescate, la confrontación o la vuelta de Emily. Gracias por quedarte hasta el final.